Miquel González Equino, investigador senior del Basque Center for Climate Change. Miquel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Bueno, a priori, ¿qué te parecen este tipo de anuncios, ¿no? Estamos escuchando desde el domingo, lunes en Glasgow, anuncios tanto de gobiernos como de empresas, instituciones. ¿Hasta qué punto luego esta serie de anuncios y de inversiones, porque también oíamos, por ejemplo, inversiones millonarias del propio sector financiero, hasta qué punto se quedan en papel mojado, son luego inversiones que realmente sean realistas y sean consecuentes con los anuncios? Bueno, en las cumbres del clima, esta es la número 26 que tenemos, siempre se producen anuncios, ¿no? que muchos de ellos van en la senda adecuada, pero que desde el mundo de la ciencia pues tenemos siempre la sensación de que, bueno, la convicción de que van tarde, ¿no? De que vamos demasiado lento para la respuesta que necesita la crisis climática, ¿no? Entonces, al hilo de los anuncios que se han hecho estos días en la COP, bueno, ojalá todos ellos se materialicen. La mayoría de los países que no se han sumado a algunas de las iniciativas, como por ejemplo dejar de financiar centrales de carbón, que sabemos que son las más contaminantes y uno de los principales problemas, y además sabemos que tenemos las energías renovables que son más baratas, bueno, pues ojalá se suma en casi todos los países a esos acuerdos y podamos avanzar más rápido en la lucha contra el cambio climático. Miquel, dentro de los muchos anuncios que se están haciendo y dentro de los compromisos que esperamos, sobre todo bueno, de cara ya a las principales conclusiones, ¿cuáles son a tu juicio los datos, los anuncios más importantes que todos deberíamos conocer en pro de esa lucha contra los efectos de los gases de efecto invernadero y del cambio climático? Bueno, se ha producido un acuerdo bastante importante para reducir las emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, no es el CO2, es otro gas de efecto invernadero que tiene un efecto bastante potente en la atmósfera. Y bueno, hay bastantes países que lo han suscrito. Entonces, yo creo que eso sería uno de los hitos de esta cumbre si finalmente se suman las grandes potencias a este acuerdo. Y también creo, como mencionaba, que la financiación, de dejar de financiar proyectos que aumenten aún más la capacidad de producción de carbón, también sería uno de los grandes hitos de esta cumbre que yo espero que se materialicen y se alcancen, ¿no? Es verdad que estamos en un contexto de crisis energética y esto está dificultando el poder a algunos de estos países, ¿no? Ir más rápido en este momento, pero sería fundamental hacerlo. Y luego, finalmente, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, se comprometió la comunidad internacional con un fondo, el Fondo Verde, que estaría dotado con 100.000 millones de euros al año para los países en vías de desarrollo, países que tienen más dificultades para hacer la transición y que además sufren más las consecuencias del cambio climático. Todavía no se ha conseguido llegar a esta cifra de ayuda y entonces yo confío, bueno, espero que esta cumbre sea la vencida y se alcance esos compromisos con los países más pobres. Claro, tú lo has dicho, hay varios elementos en la respuesta que me acabas de dar. Por un lado tenemos esa crisis energética que estamos viviendo, según en qué países y qué regiones estamos más o menos expuestos, pero pienso por ejemplo en China, ¿no? Que es uno de los grandes contaminantes, de los mayores contaminantes, sobre todo con el tema del carbón en el foco, que precisamente ha vuelto a quemar más carbón en estos últimos días para poder solventar sus necesidades energéticas, ¿no? Se da esa paradoja. Y por otro lado, ese debate que vemos siempre en estas cumbres de los países o las economías emergentes o en vías de desarrollo que dicen, bueno, vosotros ya habéis contaminado todo lo que queríais para desarrollar vuestras economías y vuestras industrias, ahora dejarnos hacerlo a nosotros también, porque si no siempre nos quedamos atrás, ¿no? ¿Qué te parecen estos debates, ¿no? Por un lado, esos desniveles, ¿no? Que existen entre regiones, países y economías, y por otro lado, bueno, pues gigantes como China que han vuelto a quemar más carbón para poder hacer frente a lo que está sucediendo con la crisis energética. Claro, efectivamente, ¿no? Esa paradoja es importante, pero la solución de esa paradoja es clara, es invertir más en las energías renovables. Esa es la solución, no de corto plazo para la crisis energética que tenemos ahora mismo, ¿no? Con el aumento del precio del gas en todo el planeta, pero sí de medio plazo, ¿no? Sabemos que, bueno, en España, pero también en casi todos los países, ¿no? Dependiendo un poco de sus condiciones geográficas,
que las energías renovables son más baratas que las alternativas fósiles para producir electricidad. Recientemente en España hubo una subasta de energías renovables que se adjudicó a un precio entre 30 a 35 euros el megavatio hora, ¿no? Y estamos viendo los precios que está fijando ahora mismo el pool en 150, 200, instigados por el aumento del precio del gas. Por lo tanto, en el corto plazo hay que hacer, es verdad que igual necesitamos paliar esta situación con otros tipos de energías, pero en el medio plazo no hay duda que la solución pasa por las energías renovables, por invertir más y más rápido en energías renovables y dejar de financiar estas otras tecnologías fósiles. Bueno, efectivamente, como tú dices, la solución pasa por apostar más por las renovables y en España ya llevamos 2 subastas este año que han sido muy positivas y que incluso han dado entrada a nuevos actores o actores quizá más pequeños que los tradicionales, como pueden ser Forestalia o Capital Energy, ¿no? Lo cual es positivo. Esas demandas y esa oferta de energías renovables va incrementándose, pero la demanda energética crece aún más rápido. Entonces, mientras tanto, lo que nos decís, lo que nos dicen los expertos es que tenemos que seguir teniendo una serie de energías alternativas que nos permitan complementar el mix. ¿Hasta qué punto, en este contexto de recuperación, de cuellos de botella, de inflación, de crisis energética, podemos equilibrar toda esta balanza? Ahí has dado la clave, ¿no? El equilibrarlo, porque por una parte no tenemos que subvencionar, ¿no? Los combustibles fósiles, pero por otra parte es verdad que se necesita invertir en energías fósiles porque necesitamos, la economía, la sociedad tiene que continuar, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es en donde nos tenemos que mover. Y ese equilibrio, por otra parte, es un equilibrio que es muy claro. Nosotros sabemos cuál es el Acuerdo de París, nos dicta, ¿no?, cuál es la reducción de emisiones que tenemos que hacer de aquí a 2030 a 2050. Por lo tanto, la inversión en energías fósiles que se necesitará será aquella que sea compatible con esa senda de descarbonización, no más. Pero es verdad que no estamos diciendo que no se tenga que consumir ni invertir en energías fósiles porque las necesitamos, ¿no?, sino que esa inversión sea equilibrada y vaya en esa senda de descarbonización del Acuerdo de París. Claro, lo que pasa es que aquí entra una paradoja más, ¿no?, en el complicado puzzle que estamos dibujando en este momento, Mikel. Y es cierto que se están dando más ayudas, más subvenciones para el desarrollo de energías fósiles de lo que se está dando para renovables en el momento en que hablamos. Efectivamente, es que es así. Es un poco difícil de explicarlo, pero si cogiéramos los datos a nivel global, de hecho, esta semana publicaba la OCDE con datos de 2020, porque 2021 todavía no existen registros. Básicamente es el triple las subvenciones que reciben los combustibles fósiles frente a las renovables. Son unas 375.000 millones de euros anuales globales hacia las energías fósiles frente a unos 120.000 para las energías renovables. Entonces, esto hay que revertirlo, no se puede avanzar en esta senda. Algunas de estas subvenciones a las energías fósiles pueden tener cierto sentido, también eso me gustaría decirlo, porque si pensamos en algún entorno cercano nuestro, ¿no?, hay parte de esta financiación que está destinada, por ejemplo, pues a hacer la transición energética en las cuencas mineras, ¿no? Esto no es exactamente este tipo de ayudas la que tenemos que eliminar, pero sí todas aquellas que van destinadas a aumentar más una producción que ya digo, necesitamos justo la necesaria para hacer la transición y no más, ¿no? Pero este desbalance entre lo que queremos promocionar, que son las renovables, y lo que tenemos que ir disminuyendo, que son las energías fósiles, no puede continuar, ¿no?, esta situación, porque eso nos dificulta mucho poder avanzar rápidamente en el Acuerdo de París. ¿Qué más nos da de sí esta COP26? Tenemos aún varias jornadas por delante. Mikel González Equino, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Raquel.